150 millones de adornos se utilizan anualmente solo en los Estados Unidos, una cifra que supera a la población entera del país. ¿Por qué la mayor parte de este suministro proviene de aldeas específicas en Alemania, Polonia y México? A primera vista, la escala de consumo sugiere un origen puramente mecanizado y anónimo, pero en realidad, los talleres artesanales funcionan como el motor técnico que sostiene la Navidad en todo el mundo. Detrás de cada ornamento brillante opera una tradición de manufactura que abarca siglos. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo el vidrio crudo cambia de estado físico a través del moldeado térmico, la coloración por inmersión y el plateado químico. El proceso de soplado insufla vida a las piezas, transformándolas en íconos estacionales. La técnica convierte un material inherentemente frágil en un objeto sólido capaz de preservar la luz, la memoria y la emoción en su estructura. Desde asentamientos rurales al borde de bosques europeos, hasta fábricas que operan día y noche sin detenerse. El sector ha mantenido un valor inmutable a través del tiempo. Transición al siguiente nivel. La producción masiva de un objeto tan diminuto alimenta una industria multimillonaria mediante una logística precisa. El adorno consolida así su posición especial en la cultura global. 500 años atrás, los adornos no eran más que manzanas rojas colgadas en árboles de hoja perenne para simbolizar la luz invernal. ¿Por qué los artesanos alemanes decidieron sustituir la fruta por esferas de vidrio soplado? La tradición parecía inamovible en aquel entonces. Sin embargo, el vidrio reflejaba la luz mucho más brillantemente que cualquier otro material de su tiempo. La costumbre cruzó Europa hasta Estados Unidos, creando una industria de miles de millones de dólares. Pero esto es solo el comienzo. Hoy, los adornos habitan dos mundos opuestos. Se puede notar la calma en los talleres artesanales, donde una sola pieza hecha a mano requiere hasta 10 días para finalizarse. El trabajo avanza capa por capa, desde el color y el pincel hasta el recubrimiento de plata interior. A primera vista parece un proceso ineficiente, pero en realidad otorga un detalle inigualable a cada esfera. Por el contrario, las líneas de producción en fábricas automatizadas generan 60.000 piezas por hora. La maquinaria trabaja incesante para cubrir la demanda global de este símbolo, que ha perdurado más de medio milenio. Dos ritmos distintos sostienen la misma historia. El brillo final del vidrio completa el ciclo de fabricación. 2000 grados Fahrenheit es la barrera térmica que debe superar la arena para convertirse en vidrio. La arena de sílice actúa como el ingrediente principal en esta receta industrial, aunque su viaje comienza mucho antes del horno. ¿Por qué la materia prima no entra directamente a la fundición tras su extracción? A simple vista, los granos parecen idénticos y suficientemente limpios para el procesamiento inmediato. Pero sin una refinación exhaustiva previa, la tierra y las partículas inconsistentes arruinarían la pureza necesaria para la producción. Dentro de la planta, la arena atraviesa múltiples etapas de cribado mecánico para eliminar grava y restos de suelo. Se puede notar cómo un sistema de lavado a alta presión arranca la materia orgánica y el polvo fino adherido a cada grano individual. Esto lleva el material a un estado seco, limpio y uniforme antes de continuar el trayecto. Pero el proceso solo está cobrando fuerza. A primera vista, la limpieza parece completa tras el lavado, pero en realidad el óxido de hierro puede persistir en trazas invisibles. En algunas líneas de producción, el material pasa por una separación magnética obligatoria para evitar que este componente dé un tinte verde no deseado al vidrio terminado. Una vez finalizada la refinación, la arena seca se mezcla con carbonato de sodio y piedra caliza en proporciones estrictas. Por esta razón, la consistencia de la mezcla resulta crítica para garantizar una fusión homogénea en la siguiente etapa, porque esto asegura que se produzcan menos burbujas de aire
y se logre la claridad requerida para el vidrio delgado de los adornos. La mezcla ingresa a un horno de operación continua que funciona a temperaturas extremas. El calor dentro de la cámara puede exceder los 1093 grados Celsius, suficiente para romper la estructura molecular de los granos de sílice. Gradualmente, todo el lote se transforma en un estado líquido bajo el intenso resplandor térmico. Se ve cómo el material no se vuelve transparente de inmediato. Comienza como una masa espesa y turbia que lentamente se convierte en vidrio fundido de alta viscosidad. Más adelante, se complica. Los flujos de calor se controlan cuidadosamente mediante sensores para calentar el lote de forma pareja en cada zona. Esto previene los puntos fríos, un factor que crearía burbujas de aire o rayas visibles en el producto final si no se corrige. Al final de la zona de fusión, una sección de refinado juega un papel crucial eliminando las impurezas restantes y el aire atrapado para alcanzar la pureza ideal. El vidrio fundido se convierte en una corriente uniforme, brillante y estable, lista para estirarse en tubos delgados que servirán de base para cada adorno soplado a mano o a máquina. Un movimiento constante de rotación es lo único que separa una esfera perfecta de un desecho inutilizable en los talleres artesanales. Inmediatamente después de extraer el vidrio fundido del horno, el material no se sopla para darle forma de inmediato, sino que debe estirarse primero hasta formar un tubo. ¿Por qué es obligatorio este paso intermedio de estiramiento previo? A primera vista, parecería más eficiente comenzar el soplado directamente desde la masa fundida. Sin embargo, esta forma cilíndrica es la que permite que las paredes delgadas se expandan uniformemente más tarde, eliminando el riesgo de puntos de espesor descontrolado. El artesano se acerca al vidrio fundido con una varilla de metal resistente al calor, girándola incesantemente para mantener la temperatura distribuida de manera homogénea. Acto seguido, retrocede gradualmente para estirar el material hasta convertirlo en un tubo largo. El grosor resultante depende directamente del ritmo de tracción y la velocidad de rotación de la mano. Incluso, un cambio muy leve puede afectar notablemente el peso del tubo y su respuesta al calor durante el soplado posterior. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que el tubo alcanza la longitud deseada, se aleja de la zona de alto calor y se deja enfriar lentamente al aire libre. Este enfriamiento no es un paso pasivo, sino una operación técnica continua. El tubo se rota ininterrumpidamente en un soporte resistente al calor para mantener la redondez y reducir la tensión interna. A primera vista, el vidrio parece estable, pero en realidad esta tensión es una de las principales causas de agrietamiento durante el soplado o el plateado posterior. Cualquier sección que muestre un espesor desigual o una ligera deformación se rechaza de inmediato, ya que incluso un punto débil pequeño puede provocar que un adorno se rompa durante la decoración. Los tubos que cumplen con el estándar se cortan en segmentos uniformes, cada uno dimensionado para convertirse en un solo adorno terminado. Cuando la preforma de vidrio todavía está incandescente y flexible, su superficie se convierte en el momento ideal para agregar color y efectos visuales. En esta etapa, el artesano pone la preforma en contacto directo con bandejas de partículas de vidrio de colores finos, conocidas como frita de vidrio. Bajo el calor intenso, estas partículas se adhieren instantáneamente a la superficie y comienzan a ablandarse. Se puede notar cómo se unen a la capa exterior del vidrio en lugar de asentarse como un recubrimiento temporal. Este proceso permite que el color se convierta en parte de la estructura del material, otorgando a la superficie una profundidad y brillo muy superiores a lo que pueden lograr la pintura o los tintes convencionales. Después de que la frita de color se ha adherido uniformemente, la preforma de vidrio regresa al calor para una etapa de refusiones. El objetivo aquí no es fundir completamente el material, sino ablandar la frita lo suficiente para que se fusione en la superficie,
eliminando el límite entre la capa coloreada y el núcleo de vidrio debajo. Bajo calor controlado y rotación continua, las partículas coloreadas comienzan a extenderse, mezclarse y asentarse en su lugar. Más adelante se complica. Una vez que el color se ha estabilizado, la preforma se enfría suavemente para bloquear la estructura de la superficie antes de entrar en la etapa principal de formación. Este es el momento en que los efectos especiales como el jaspeado o el brillo metálico se congelan efectivamente en el material. Si la temperatura no se controla con precisión, el color puede quemarse, volverse turbio o perder su reflectividad prevista. Por esa razón, el sistema de calentamiento debe regular el calor muy cuidadosamente para preservar el tono original. Solo después de que el color se ha convertido en una parte estable de la preforma, el vidrio está listo para la etapa de soplado. El artesano devuelve la preforma al calor para ablandar las paredes del tubo uniformemente y luego introduce aire en el interior hueco con una presión ajustada continuamente. Bajo los efectos combinados del flujo de aire y la tensión superficial, se ve cómo el vidrio se expande desde adentro, equilibrándose naturalmente en una forma esférica. Esta propiedad física hace que el vidrio caliente busque su forma más estable. Durante todo el proceso de soplado, la preforma se rota constantemente para distribuir el material de manera uniforme y controlar el grosor de la pared. A menudo, este espesor es de solo unas pocas décimas de milímetro. En algunos talleres, la esfera en expansión puede pasar brevemente a través de un anillo de formación abierto para mantener los diámetros consistentes entre las piezas, pero la forma final todavía depende principalmente del ritmo de la respiración y el movimiento de las manos. Detenerse en el momento exacto es crítico. Soplar demasiado lejos deja las paredes delgadas y frágiles, mientras que detenerse demasiado pronto produce una esfera más pesada con menos claridad visual. Una vez alcanzado el tamaño deseado, el adorno se separa del tubo, dejando un cuello pequeño en su lugar, listo para la siguiente etapa de estabilización estructural. Transición al siguiente nivel. Una vez que el vástago colgante se une firmemente a la parte superior de la esfera, el proceso de formación de vidrio se completa. En este punto, el adorno tiene su forma final. Un cuerpo esférico delgado y equilibrado, una superficie coloreada uniforme y un punto de suspensión posicionado con precisión. El vidrio aún retiene calor residual, pero no se aplica ninguna manipulación adicional para evitar deformar la esfera o debilitar la unión en el vástago. Con la fijación del vástago, la etapa de formación manual del adorno llega oficialmente a su fin. Cada aspecto de la geometría de la esfera, desde su redondez hasta la colocación del punto de suspensión, ha sido definido enteramente por la habilidad y experiencia del artesano. A partir de aquí, la forma del adorno ya no cambia, marcando una transición clara de la artesanía manual a la siguiente fase de producción. 1100 grados centígrados marcan el punto crítico donde comienza la transformación industrial del vidrio en una línea de producción continua. ¿Por qué la industria moderna abandona la artesanía manual para la producción de tubos base? A primera vista, el soplado tradicional parece suficiente para crear adornos estéticos. Sin embargo, la demanda masiva requiere una consistencia dimensional absoluta y un volumen de salida que la mano humana no puede garantizar en millones de unidades. Para lograr esta uniformidad, el vidrio fundido atraviesa una matriz de conformación donde se establece su diámetro inicial con exactitud milimétrica. Un sistema de tracción controlado tira del tubo hacia adelante a una velocidad y temperatura reguladas rigurosamente, permitiendo que el espesor de la pared se mantenga constante a lo largo de toda su longitud. Tras el formado, el material atraviesa una zona de enfriamiento controlado para estabilizar su estructura interna antes de que las cuchillas automáticas lo corten en longitudes estándar.
se puede notar cómo los sistemas de monitoreo continuo verifican las dimensiones de cada pieza en tiempo real, asegurando que estos cilindros base sean perfectos para el procesamiento industrial posterior. Pero esto es solo el comienzo. Los tubos de vidrio cortados se trasladan metódicamente al área de calentamiento para su preparación individual. Cada sección se sostiene dentro de la llama estable de un soplete industrial mientras gira incesantemente sobre su eje. El calor se propaga uniformemente por toda la circunferencia, lo cual tiene el propósito específico de ablandar las paredes de manera homogénea. Esto evita que un lado se vuelva excesivamente flexible, mientras el opuesto permanece rígido. El tiempo de exposición al fuego no es fijo, sino que varía dependiendo del espesor de la pared y la composición del vidrio, monitoreado directamente a través de los cambios sutiles en el color del material incandescente. Una vez que la pared alcanza un nivel estable de plasticidad, el tubo se retira de la llama para pasar a la siguiente etapa. La uniformidad térmica determina directamente la redondez y resistencia del futuro adorno. Tan pronto como el tubo alcanza el estado plástico, comienza el proceso de soplado sin demora alguna. Se introduce aire con una presión controlada con precisión en el extremo calentado, forzando al vidrio a expandirse desde el interior. Gradualmente, la forma tubular se transforma en una esfera perfecta bajo una rotación continua que distribuye el material. Para diseños especiales como lágrimas o piñas, se utilizan moldes que actúan como guías. Parece un proceso simple de soplado dentro de un molde, pero en realidad estos no sujetan el material, sino que limitan su contorno para mantener la claridad y paredes delgadas sin contacto excesivo. En el momento en que se alcanza la geometría deseada, el soplado se detiene instantáneamente. La forma del ornamento queda completamente definida y ya no se alterará en pasos posteriores. El ornamento avanza hacia la etapa de plateado, donde se crea su característica superficie reflectante. En este punto, el interior de la esfera aún está completamente hueco. Se introduce una cantidad medida de solución de plata a través del vástago y se hace rotar la pieza para que el líquido recubra toda la superficie interna. Una reacción química provoca que la plata metálica se precipite y se adhiera directamente al vidrio, formando una capa reflectante continua. Se ve cómo la superficie interior pasa de ser transparente a un acabado de espejo brillante en cuestión de segundos, produciendo el fuerte efecto de reflexión de luz visible desde el exterior. Más adelante se complica. El exceso de solución se drena y el ornamento se enjuaga para eliminar cualquier residuo de la reacción química. La capa de plata, ahora firmemente unida al vidrio, se convierte en la base que soportará todos los tratamientos decorativos subsiguientes. Las esferas se montan en bastidores colgantes o accesorios de transporte para la aplicación de la capa base de pintura. Este primer recubrimiento define el tono de color primario y protege la plata interna de la exposición ambiental. La pintura se aplica uniformemente mientras cada ornamento rota lentamente, permitiendo que el recubrimiento se asiente en una capa fina y homogénea. El control del espesor es crítico, ya que una capa demasiado gruesa reduciría la reflectividad, mientras que una demasiado delgada revelaría imperfecciones. Tras el secado, el trabajo decorativo sigue según el diseño de cada línea de productos. Algunos adornos se pintan a mano, mientras que otros reciben calcomanías, purpurina o acabados mate especializados. Independientemente del método, todos los elementos decorativos deben adherirse firmemente a la capa base. Una combinación equilibrada de color, interacción de luz y detalle superficial define el carácter final de cada pieza navideña. El proceso solo está cobrando fuerza. La ingeniería cambia de escala con la creación de moldes para botellas, utilizando software de diseño asistido por computadora de alta precisión. El diseño digital se transforma en un molde de metal resistente al calor,
listo para recibir el vidrio fundido. Estos se instalan en la línea de producción de doble soplado, uno de los métodos más utilizados para artículos huecos. El proceso comienza liberando gotas de vidrio fundido, conocidas técnicamente como gobs, cortadas de un flujo continuo que alcanza temperaturas de hasta 1100 grados centígrados. Estas gotas poseen la viscosidad ideal para un conformado suave sin deformación excesiva. Dentro del molde preliminar, un chorro de aire comprimido inyectado desde arriba fuerza el vidrio caliente hacia afuera, creando una forma inicial parecida a una burbuja hueca. Aún brillando con calor intenso, el vidrio se traslada suavemente al molde final situado a escasos centímetros. Aquí, una segunda ráfaga de aire comprimido se dispara en el centro de la preforma, estirando el vidrio blando hacia afuera hasta que abraza cada detalle de la cavidad metálica. En meros segundos, nace la forma completa de la botella. Detrás de esta velocidad aparente, cada válvula y sensor está sincronizado con una precisión de hasta una milésima de segundo. Este nivel de control permite producir cientos de miles de botellas al día, cada una casi impecable. Recién salidas del horno, las botellas de vidrio brillan al rojo vivo en la oscuridad como varillas de hierro fundido. Brazos robóticos se deslizan en posición con movimientos programados para colocar suavemente cada botella en la cinta transportadora. El cinturón transportador mueve las botellas recién moldeadas hacia la zona de enfriamiento. Entran en un largo túnel amarillo, donde la temperatura desciende gradualmente, paso a paso, permitiendo que el vidrio se asiente sin agrietarse. Este proceso de enfriamiento lento no se apresura y puede tomar decenas de minutos. Al salir, una red de sensores ópticos y cámaras de alta velocidad escanea cada botella en tiempo real. Cualquier defecto, ya sea una grieta, burbuja o rasguño, se marca instantáneamente y la unidad se retira de la línea. Transición al siguiente nivel. Un sistema automatizado verifica detalladamente la boca de la botella mediante sondas mecánicas y sensores ópticos. Solo las botellas que han superado todas las inspecciones se transportan al área de paletizado. Aquí, un equipo de robots automatizados asume el control para organizar miles de unidades con notable consistencia. Utilizando un sistema de sujeción equipado con ventosas, descienden para levantar una fila entera de botellas a la vez y colocarlas suavemente sobre capas de paletas. Entre cada nivel se añade una hoja protectora para evitar daños por impacto durante el transporte. Una vez apilados, los bloques de paletas se envuelven firmemente en película plástica y se etiquetan con un código de lote de producción. Para reciclar vidrio, el primer requisito indispensable es un suministro constante de botellas usadas. En muchos países europeos, se ha diseñado un sistema para manejar este problema directamente en la fuente mediante máquinas de retorno en las calles. Los consumidores colocan una botella vacía en la máquina, que la escanea, clasifica y devuelve un pequeño reembolso, generalmente alrededor de 10 a 20 centavos por unidad. Esto motiva a las personas a recolectar botellas, proporcionando a las fábricas un flujo de vidrio preclasificado y limpio. Cuando las máquinas están llenas, camiones especializados recogen las botellas en grandes contenedores plásticos. Un solo camión puede transportar entre 20,000 y 30,000 botellas en un solo viaje. Al llegar a la planta de reciclaje, los conductores descargan la carga en una bahía de almacenamiento masiva. Se puede notar cómo se forma una cascada de botellas que caen rodando, llenando el suelo con montañas de vidrio de colores verdes, marrones y transparentes que brillan bajo la luz. Cargadoras masivas recogen grandes volúmenes con sus cucharones y los vierten en la tolva de alimentación de la planta con un estruendo. Inmediatamente, la cinta transportadora de acero comienza a mover el flujo de vidrio mezclado con suciedad hacia el interior de la instalación. La primera parada es la criba vibratoria, donde sacudidas potentes separan el polvo y las partículas pequeñas. A lo largo de la cinta,
trabajadores retiran manualmente papel y plásticos que las máquinas no detectan fácilmente. ¿Saben qué más se esconde en esa pila de vidrio roto? Las tapas de las botellas. Afortunadamente, la mayoría son de metal y pueden extraerse fácilmente con un separador magnético de alta potencia. El campo magnético atrapa los trozos de acero mientras el vidrio sigue avanzando, quedando limpio en un 80%. Una vez eliminados los contaminantes mayores, el vidrio pasa a un molino de martillos que lo golpea repetidamente hasta convertirlo en cullet, partículas finas similares a arena. Los trozos demasiado grandes se detectan y se envían de vuelta al molino para asegurar la uniformidad. Todo se vuelve más complejo. El cullet se somete a un sistema de succión que elimina los restos de etiquetas con una fuerte corriente de aire. Finalmente, el material entra en el sistema de clasificación óptica, el paso más preciso de todo el proceso. Mientras el vidrio cae como una cascada brillante, sensores láser escanean continuamente cada fragmento para detectar su color y composición. Al identificar vidrio marrón, verde o cerámica, el sistema dispara una ráfaga precisa de aire que desvía el fragmento hacia una corriente separada. La velocidad es increíble, procesando decenas de miles de piezas cada minuto para asegurar que no haya mezcla de tonos que arruinaría la calidad del reciclaje. El cullet clasificado se acumula en enormes pilas separadas por color, esperando su transformación. Para la fundición, el vidrio reciclado debe mezclarse con materias primas vírgenes. La mezcla comienza con arena de sílice pura para la claridad, seguida de ceniza de sosa, que reduce la temperatura de fusión, y piedra caliza para la estabilidad. Lo más importante es el cullet, que puede constituir entre el 20 y el 70% del lote. Su uso permite que la mezcla se funda más rápido, reduciendo el consumo de energía hasta en un 40% en comparación con el uso exclusivo de materias primas. Con las fórmulas predeterminadas, la mezcla homogénea ingresa al horno para el proceso de vidrio flotado. El vidrio fundido fluye desde el horno hacia un baño de estaño fundido, el corazón del proceso para vidrio automotriz. Dentro del baño, el vidrio flota sobre el estaño debido a su menor densidad, extendiéndose naturalmente en una cinta continua. La temperatura aquí se mantiene entre 1800 y 2000 grados Fahrenheit para preservar una viscosidad estable. Bajo la influencia de la gravedad, el vidrio fundido se nivela a sí mismo, formando una superficie perfectamente lisa y un espesor uniforme sin contacto mecánico superficial. Rodillos de borde controlan la anchura y el espesor mientras los operadores monitorean la viscosidad a través de puertos de inspección. Cuando la cinta de vidrio sale del baño de estaño, todavía está a una temperatura extremadamente alta. Para estabilizar su estructura interna, la cinta se mueve directamente hacia un horno de recocido, diseñado para un enfriamiento controlado. La temperatura se reduce a lo largo de una curva diseñada por ingeniería, comenzando cerca de los 1100 a 1200 grados Fahrenheit. Se ve cómo el vidrio viaja a través de zonas donde el calor disminuye en pequeños incrementos, permitiendo que la matriz se reorganice y elimine tensiones internas. Esto asegura que el material no se agriete espontáneamente, ni se deforme al ser sometido a fuerza mecánica posteriormente. Al alcanzar el final del recocido, el vidrio se ha enfriado lo suficiente para soportar la manipulación. La cinta continua pasa por una mesa de corte automatizada, donde cuchillas de diamante industrial marcan líneas precisas según las dimensiones programadas. La cuchilla no corta todo el espesor, sino que crea una marca superficial fina. Luego, un sistema de frenado controlado aplica fuerza igual a ambos lados de la línea, permitiendo que la hoja se separe limpiamente sin astillar los bordes. Las hojas cortadas avanzan a la etapa de procesamiento de bordes, donde ruelas de rectificado de alta velocidad eliminan las rebabas y redondean los filos para reducir la concentración de estrés.
Después del rectificado, el vidrio pasa por un sistema de lavado a alta presión con agua filtrada y recirculada. Para el vidrio automotriz, cada modelo de vehículo requiere una curvatura y radio específicos. La hoja plana se coloca sobre un molde resistente al calor y se introduce en un horno donde la temperatura sube gradualmente hasta aproximadamente 1000 a 1150 grados Fahrenheit. Al alcanzar la flexibilidad adecuada, el mecanismo de doblado entra en acción, ya sea dejando que la hoja se asiente por gravedad sobre el molde o utilizando una prensa superior. El vidrio pasa de ser plano a tener un contorno curvo preciso en segundos. Y esto no es el límite. El enfriamiento lento posterior bloquea la curvatura permanentemente sin crear distorsiones ópticas. Las dos hojas de vidrio curvado se mueven entonces a la etapa de laminación. Se coloca una película transparente de polivinil butiral entre ellas y el conjunto se preprensa con rodillos calientes para eliminar el aire atrapado. La unidad semiacabada entra en el autoclave, donde se trata bajo alta temperatura y alta presión. Bajo estas condiciones extremas, la película se adhiere completamente a las dos capas de vidrio, formando una estructura sólida resistente a impactos que mantiene los fragmentos en su lugar en caso de rotura. Una junta de polímero se presiona firmemente alrededor del perímetro para asegurar el parabrisas durante la instalación. Antes de salir de la fábrica, cada panel de vidrio terminado pasa por un sistema de inspección final. Sensores ópticos y luces de inspección superficial verifican la planitud, la transmisión de luz e identifican cualquier defecto microscópico restante. En esta etapa, el vidrio se coloca en bastidores de acero especializados forrados con acolchado suave para evitar arañazos. Los bastidores cargados se cubren con película protectora y se aseguran con correas, quedando el material listo para integrarse en las líneas de ensamblaje automotriz sin contratiempos.